¿Qué tal? El día de hoy vamos a enseñarles algunos términos de geometría y varias cositas relacionadas con la misma. Mi nombre es Oscar Daniel Melo Fernández. Y el mío es Joan Fabián Gualteros. Listo. GeoGebra es un programa que nos ofrece varias herramientas para su fácil manejo. Entonces vamos a conocer a grandes rasgos de qué se tratan estas herramientas. Esta herramienta elige y mueve, permite arrastrar o seleccionar objetos. Esta herramienta llamada punto permite trazar puntos en diferentes partes del plano. La recta nos permite trazar segmentos de recta, líneas rectas y también semirrectas. También se pueden manejar líneas perpendiculares y paralelas. También se pueden trazar polígonos, que pueden ser polígonos regulares, irregulares, rígidos o vectoriales. También vamos a trazar circunferencias de diferentes tamaños. Esta herramienta nos permite manejar elipses. Esta herramienta nos permite trabajar con ángulos, con sus mediciones y clasificación de ángulos. Esta herramienta nos va a permitir trabajar simetría. Esta herramienta nos va a permitir insertar texto. Y esta herramienta nos va a permitir desplazar nuestra vista gráfica, es decir esta, aproximarla, alejarla, entre muchas otras. Listo, bueno, vamos a conocer a grandes rasgos qué más podemos hacer. Vamos a dar un clic derecho y ubicamos cuadrícula. Aquí ya tenemos una cuadrícula en nuestro plano que nos va a permitir un más fácil trabajo. Vamos a trazar un punto en esta parte, puede ser, y otro punto en esta parte. Con base en esos dos puntos vamos a trazar una recta. Recordemos que una recta es una sucesión de puntos infinitos que se extiende indefinidamente en ambos sentidos. Tenemos una recta. Vamos a trazar nuevamente dos punticos. Tracemos un punto acá y un punto acá. En este caso vamos a trazar un segmento de recta. Un segmento de recta es la sucesión infinita de puntos comprendida entre dos punticos, es decir, como esta. A diferencia de la recta, el segmento de recta no se extiende indefinidamente en ambos sentidos. Nuevamente vamos a trazar dos puntos, uno acá y uno acá. Con base en estos dos puntos, en este caso vamos a trazar una semirrecta. Una semirrecta se extiende indefinidamente, pero solamente en un sentido. Vamos a utilizar esta herramienta, alejarnos. Bueno, vamos a trazar un punto. No, primero que todo vamos a insertar nuestra cuadrícula. Posteriormente vamos a trazar un punto A, un punto B y un punto C. Listo, después de trazar estos puntos vamos a trazar segmentos de recta entre estos puntos, es decir, del punto A al punto B y del punto B al punto C. Y GeoGebra nos ofrece otra herramienta. Vamos a dar propiedades del segmento. Vamos a ver el color, podemos insertar un color rojo, estilo, el grosor del trazo, vamos a gruesar un poquito la línea, es decir, el segmento de recta. Lo mismo con este otro segmento. Vamos a dar sus propiedades, vamos a aumentar el grosor del trazo y cambiar el color por un color rojo. Listo, hemos formado un ángulo, pero vamos a conocer su medida. Para saber el ángulo que existe entre estos dos segmentos, vamos a dar en la opción ángulo, tocamos un segmento y posteriormente tocamos el otro. En este caso obtuvimos el ángulo externo, pero necesitamos encontrar el ángulo interno, por lo tanto lo vamos a borrar. Vamos a hacer lo contrario, primero tocamos el segmento G, posteriormente el segmento F,
hemos obtenido un ángulo de 90 grados. Cuando un ángulo mide 90 grados se denomina ángulo recto. Vamos a ocultar todos los elementos que aquí hay. Para ocultarlos vamos a hacer clic sobre los punticos de esta manera. Listo, todo está oculto. Nuevamente vamos a trazar puntos. Voy a trazar un punto acá y un punto acá. Nuevamente segmentos entre este punto y este punto. Listo. Vamos a cambiarle sus propiedades. Estilo, grosor del trazo, lo aumentamos a 7 y el color vamos a insertar un color azul. Hacemos lo mismo con este otro segmento. Estamos ocultando todo. Y ahorita posteriormente a esto vamos a repasar. Recordemos, el segmento F y el segmento G están formando un ángulo de 90 grados. Y cuando un ángulo esté formando un ángulo que mida 90 grados, es decir, un ángulo, en este caso el ángulo formado entre el segmento F y el segmento G, que mide 90 grados, se llama un ángulo recto. Nos vamos a ocultar y vamos a trazar el segmento H y el segmento I. Los vamos a poner visibles. Y recordemos, estos dos ángulos miden 36.87 grados. Cuando un ángulo mide menos de 90 grados, recordemos, el ángulo de 90 grados es este. En este caso mide menos de 90 grados y cuando esto ocurre se denomina un ángulo agudo. En este caso mide 36.87 grados. Lo vamos a ocultar. Listo. El segmento J y el segmento K están formando un ángulo de 126.87 grados. Es decir, es más de 90 grados. Y cuando un ángulo mide más de 90 grados se denomina un ángulo obtuso. Nuevamente los ocultamos y ponemos visible el segmento L y el segmento M, que están formando un ángulo de 180 grados. Cuando un ángulo mide 180 grados se va a denominar un ángulo llano. Bueno, continuamos. Para esto vamos a ubicar nuevamente nuestra cuadrícula y en este caso vamos a empezar a trazar polígonos. Vamos a trazar polígonos regulares. Recordemos que un polígono regular tiene la misma medida en sus lados y la misma medida en sus ángulos. Vamos a ver algunos ejemplos de polígonos. Vamos a trazar uno. Empezamos con un punto, otro punto y vamos a trazar uno con 3 vértices, ya que no es posible trazar un polígono con 2 vértices porque sería un ángulo. El polígono que tiene menos lados es el que tiene 3 lados. Se va a denominar un triángulo. La palabra triángulo significa 3 ángulos. Podemos también cambiar las propiedades del objeto. Vamos a agregar un color distinto y aumentar su opacidad. Tenemos un triángulo. Listo, continuamos. Vamos a trazar adicionalmente, recordemos, este es el triángulo. Trazamos un polígono, en este caso va a tener 4 vértices y también 4 ángulos. Lo vamos a renombrar. Cuando un polígono tiene 4 lados se va a llamar un
cuadrado, pero es decir, un polígono regular. Un polígono regular de 4 lados obligatoriamente debe ser un cuadrado, porque un polígono que tenga 4 lados puede ser un rectángulo, un rombo o cualquier tipo de cuadrilátero. También podemos cambiarle sus propiedades. Vamos a aplicar otro color, aumentamos su opacidad, podemos dejar ahí. Listo, este es el cuadrado. Vamos a trazar otro polígono de 5 lados, 5 vértices, y se va a llamar un pentágono. Vamos a renombrarlo. Pentágono. Pentágono, 5 lados, y sus 5 lados son de la misma longitud y sus 5 ángulos también lo son. Vamos a medir 2 de sus ángulos rápidamente para verificar su medida. Tenemos 108 grados en el ángulo K, en el ángulo LKJ o JKL. Y veamos ahora otro de sus ángulos. También debe tener 108 grados. Efectivamente, 108 grados. Todos sus ángulos van a tener la misma medida para llamarse un polígono regular. Vamos a trazar otro. Tracemos un polígono de 6 vértices o 6 lados. Este polígono que tiene 6 lados se va a renombrar. Un polígono que tiene 6 lados se llama hexágono. Vamos a acercarlo para que lo veamos mejor. Es un hexágono, pero adicionalmente de ser un hexágono, es un hexágono regular, porque sus lados son iguales. Listo. Continuamos con un polígono de 7 lados para no extendernos tanto en tiempo. No los vamos a cambiar de color los últimos. Vamos a ubicar uno con 7 lados. Es un polígono regular. Le vamos a renombrar. El de 7 lados se llama heptágono. Polígono de 7 lados llamado heptágono. Vamos a disminuir nuestra vista, alejar la vista gráfica para que podamos observar nuestras figuras. Seleccionar, elegir y mover. Vamos a mover nuestro hexágono. Ubiquémoslos de tal manera que queden ordenados. El triángulo, 3 lados. Cuadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Y continuamos con el de 8 lados. Vamos a trazarlo. 8 lados, llamado octágono. Vamos a eliminar estos puntos que no se necesitan. Eliminamos los puntos que no necesitamos, los borramos y vamos a observar nuestra figura. Usamos la herramienta de elegir y mover. Vamos a mover nuestra figura de 8 lados llamado octágono. Vamos a cambiar el nombre de polígono 1 por la palabra octágono de 8 lados. La figura de
9 lados, que es la que sigue. Vamos a trazar acá 9 vértices, 9 lados. Se va a llamar nonágono. La renombramos y la podemos elegir y mover para observarla. Lo vamos a ocultar. Ocultemos todas las otras figuras para que podamos concentrarnos solamente en la que queremos ver. El nonágono es una figura de 9 lados. Continuamos con la figura que tiene 10 lados. Una figura que tiene 10 lados se va a denominar decágono. Va a ser la última que vamos a ver por hoy. Trazamos un punto acá, un punto acá. Vamos a ubicar 10 lados. Vamos a elegirla y moverla. Vamos a cambiar su nombre. Es una figura de 10 lados, por lo tanto se llama decágono. Listo. Por el momento hemos terminado. Hemos visto polígonos, todos ellos son regulares porque la medida de sus lados es igual entre sí, igual en sus ángulos. Listo. Bueno, pues ya estudiamos sobre geometría, adquirimos nuevos conocimientos. ¿Qué le parece, Joan, si solucionamos unas evaluaciones en línea? Listo. Entonces a continuación vamos a ver unas evaluaciones realizadas en Ardora Y en Question Writer 5. Entonces solo vamos a dar las respuestas correctas y el crucigrama a modo de reto. Bueno, a continuación vamos a realizar un crucigrama de geometría en el programa Ardora. Entonces me encuentro con mi compañero Oscar y lo vamos a solucionar juntos. Bueno, el crucigrama tiene como el encabezado el siguiente. Bienvenido, este crucigrama es un reto que asumiste. Intenta solucionarlo, sé que lo vas a lograr. También aparece un botón que nos dice que cuando estemos listos, vamos a pulsar el botón. Listos. Entonces en el crucigrama lo vamos a tomar como reto. ¿Cuál escoge? ¿Horizontales o verticales? Yo le asigno las preguntas y usted me da las respuestas. Voy a tomar las horizontales. O sea, así. Sí, es correcto. Listo, entonces empecemos con la primera. Yo se la leo y usted me responde. Dice, es la medida de la superficie que cubre un polígono delimitada por sus lados. Bueno, la medida de la superficie que cubre un polígono se llama en geometría área. La respuesta es área. Muy bien. Otra pregunta. Unidad de medida utilizada para medir ángulos. Bueno, pues para medir ángulos, la unidad que se utiliza son los grados. Grados. Muy bien. Siguiente pregunta. Sucesión de puntos que tienen su origen y se prolonga indefinidamente hacia un solo sentido. Bueno, es algo que se prolonga indefinidamente hacia un solo sentido, ¿verdad? Sí. Listo, pues la que se prolonga indefinidamente en un solo sentido es la semirrecta. Semirrectas. En este caso sería con doble R. Entonces desde aquí, recta. Listo. Listo. Bueno, siguiente pregunta.
Figura plana cerrada limitada por segmentos de rectas que tienen en común uno de sus extremos. Una figura plana cerrada se llama un polígono. Polígono. Muy bien, bueno, la última pregunta es para usted, ¿no? Sí. Cuadrilátero que tiene dos lados largos opuestos, dos lados cortos opuestos y cuatro ángulos de 90 grados. Dos lados cortos opuestos, dos lados largos y un ángulo de 90, se llama rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Bueno, ahora serán mis preguntas. Bueno, listo, Joan. Yo voy a preguntarle a usted las preguntas que son verticales. ¿Está de acuerdo? Vale, vale, de una. Listo. Bueno, para sacar las preguntas verticales, vamos a cambiar el sentido de la escritura. Ah, ok. Van a estar verticales. Primera pregunta. Sucesión de puntos que se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. Bueno, dice sucesión de puntos que se prolonga indefinidamente en ambos sentidos sería la recta. La recta, muy bien. Siguiente pregunta. Es el grado de abertura que hay entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Bueno, en este caso sería el ángulo. El ángulo, muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Es la suma de cada una de las longitudes de los lados de un polígono. ¿De qué estamos Es la hablando? suma de cada una de las longitudes de los lados de un polígono. Sería el perímetro. El perímetro, muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Es un cuadrilátero que tiene cuatro lados de igual longitud y cuatro ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Esa pregunta sería cuadrado, como nuestro jugador. Eso sí, nunca se olvidaría. Cuadrado. Muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Es otro cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos y son paralelos. Ah, muy fácil el paralelograma. Paralelogramo. Una palabra muy larga. Paralelogramo. Muy bien. Listo. Ahora vamos a verificar las respuestas. ¿Qué dice? Lo lograste. Muy bien hecho. Lo logramos. Estuvo Muy bien bien. hecho. Bueno, a continuación vamos a resolver la evaluación que anteriormente ya les hemos dicho que tendrían que hacer en el link. Entonces, como pudieron haber observado, la evaluación tuvo una duración de 20 minutos. Fueron 10 preguntas con 10 puntos cada una, con una puntuación máxima de 100 puntos. Entonces, vamos a empezar. Vamos en siguiente. Entonces dice la primera pregunta, nombre la sucesión de puntos que se prolonga solamente en un sentido. Entonces, en este caso, sería la semirrecta. Veamos siguiente. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿qué es lo que se está presentando en la gráfica? Lo que corresponde a la superficie del polígono coloreado en el color azul más intenso. Entonces, en este caso sería el área del polígono. El área del polígono. Entonces, tercer pregunta. Los polígonos según sus características se clasifican en regulares e irregulares por la definición de cada clasificación donde corresponda. Entonces, un polígono regular sería el que tiene todos sus lados de igual longitud y todos sus ángulos de igual medida. Entonces lo arrastramos y lo pegamos ahí. Y un polígono irregular no tiene sus ángulos de igual medida ni sus lados de igual longitud. Lo arrastramos también. Veamos siguiente. Bueno, nuestra cuarta pregunta dice, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en equiláteros, isósceles y escalenos.
Recuerda las características de cada uno de ellos y pon la definición correspondientes al frente de cada uno. Entonces decimos que el escaleno, entonces correspondería el que no tiene ninguno de sus lados de igual longitud. El isósceles es el que tiene dos de sus tres lados de igual longitud, que lo arrastramos. Y el equilátero es el que tiene tres de sus tres lados de igual longitud. Listo. Ahora, vamos siguiente. Bueno, la pregunta número 5 nos dice, los ángulos se clasifican en cuatro grupos según su medida. Busca el concepto de cada uno de ellos y relaciónalo con cada clase de ángulo. Entonces el ángulo recto es el que mide 90 grados. El ángulo llano es el que mide 180 grados. El ángulo obtuso es el que mide entre 91 grados y 179 grados. Y el ángulo agudo es el de su medida está entre 1 grado y 89 grados. Listo. Le damos en siguiente. Aquí la pregunta número 6 nos dice, es la suma de las medidas de los lados de un polígono. Esta definición corresponde a. Entonces, en este caso sería perímetro. Es la suma del perímetro. Pregunta número 7 nos dice, un vértice es el punto donde se unen los dos lados consecutivos y continuos. Esto es verdadero. La pregunta número 8 nos dice, nombre de la sucesión de puntos que se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. En este caso, la respuesta sería recta. Vamos, siguiente. La pregunta número 9 nos dice, un polígono es una figura tridimensional limitada por segmentos de recta. Bueno, esto obviamente es falso. Y la pregunta 10, la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos sirve para medir ángulos? Entonces, pues, compás, transportador, curvígrafo, regla. Pues la respuesta correcta es transportador. Bueno, ya le damos siguiente. Aquí ya dice, ha llegado al final del cuestionario. Todavía puede regresar y cambiar sus respuestas. Pulse siguiente cuando se sienta seguro de continuar. Se le da siguiente. Aquí pulse en siguiente para ver reportes y realimentación. Siguiente para ya ver la puntuación. Entonces aquí podemos ver que pues como hicimos todas las 10 preguntas de 10 puntos cada uno, entonces tenemos una puntuación máxima de 100 puntos. Entonces puntuación para pasar el 70%, pues aprobado y aprobado. Vamos siguiente para finalizar. Para mirar las respuestas, perdón. Siguiente. 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 Finalizado. Gracias.